Muy bien, ya volvemos en un instante. En otras palabras, tramo final del programa, recibiendo a Miguel Pastorino, docente de Filosofía y Ciencias de la Religión, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Ingresamos en los últimos minutos. En otras palabras, actualizamos datos para que ustedes se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través del 098-120-770. 098-120-770. Muy bien, Miguel Pastorino, bienvenido antes que nada a nuestro programa. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches. Hace tiempo queríamos contar con Miguel. Estoy seguro que, abusando un poco de su generosidad, podremos contar con su presencia, con periodicidad y fijando una suerte de grilla, porque hay muchos temas interesantes, se me ocurre, Miguel, para abordar, ¿no? Por ejemplo, arranco tirando algo en concreto, aquel tema, ¿no?, de todo cambia, y realmente estamos en un mundo que va mutando, que va cambiando, que nos sorprende, nos desorienta, nos hace entrar en confusión, cambia todo. Todo, las formas de comunicarnos, la forma de relacionarnos, absolutamente todo. ¿Qué pasa con la religión? Con esto que es tan esencial, ¿no? Aquello de religar, ¿no? De volver a atar con lo esencial, con lo que nos importa en serio, más allá de todas las ofertas y todas las posibilidades de ruido que hay. ¿Qué pasa con la religión y en nuestro continente, en América Latina y aquí en este patio chiquito que habitamos, Miguel? Te lo tiro así, sí, en grueso, ¿no? Es un temón, y como lo planteás, Daniel, es muy grueso. Y creo que está bueno tomar en cuenta ese primer encuadre, ¿no?, del cambio. Los analistas sociales y filósofos contemporáneos, si bien no coinciden a veces en las soluciones, pero sí en el diagnóstico. O sea, todos hablan ya hace décadas de un cambio epocal, ¿no? Es decir, de lo que se ha llamado este cambio de la modernidad a la postmodernidad y en qué consiste. Bueno, hay muchísima literatura sobre eso, pero obviamente que lo que afirman algunos es que es un cambio, el de esta época, tan similar al paso del Paleolítico al Neolítico o de la Edad Media al Renacimiento, como para que nos hagamos una idea. Drástico, ¿no? Sí, y no pasa de un día para el otro, a veces lleva un siglo y pico, pero estamos a caballo de él. Y eso genera esa distancia cultural que puede haber, que puede encontrarse entre un padre y un hijo hoy, por estar en ese cambio cultural. Hay más distancia en la mentalidad de la que puede tener de repente alguien que hoy tiene 60 años, con la que si pudiera dialogar con su tatarabuelo, de repente se entenderían mejor. ¿Y eso por qué pasa? Porque cuando hay un cambio cultural, el cambio de la cosmovisión, los cambios de mentalidad, son mucho más rápidos y abruptos en una misma generación que lo que puede de repente pasar durante 4 siglos. En muchos ámbitos. Entonces, si hay cambios tan grandes a nivel del pensamiento y de la sociedad, como la religión no está en la luna y está en esta sociedad, a veces cuando me dicen, pero la religión está en crisis, bueno, decime que no está en crisis, ¿no? En el sentido no negativo, sino en el sentido de transformación. Sí. ¿Qué no está cambiando hoy? Bueno, obviamente que la religión, como elemento dentro de nuestra vida social, también. Y allí vemos muchísimos elementos. Tal vez el primero que podemos encuadrar es como para dejar claro qué es lo que pasa. Y bueno, podemos decir que la religión en el mundo moderno, sobre todo, pensemos más para atrás, en la Edad Media en Occidente, la religión tenía el monopolio religioso, obviamente, y hablando cristiano, y el monopolio de la cosmovisión. Todo pasaba por la religión, el derecho, la política, la ética, la ciencia, todo se veía desde el ámbito religioso, con lo cual la religión permeaba toda la vida de las personas. Cuando entramos en la secularización, haciendo caricatura rápida, digamos, porque estos son siglos, entramos en una etapa donde la progresiva autonomía de las ciencias, del derecho, de la economía, de la ética, respecto de la religión en la modernidad, deja a las religiones como meras instituciones que tienen el monopolio religioso, pero han perdido el monopolio de la cosmovisión, es decir, de cómo vemos la realidad. Eso las iglesias lo sufrieron en pleno proceso moderno. Pero un elemento nuevo, de plena crisis moderna, estamos hablando de finales del siglo XX, es que empezó a suceder algo que es novedoso, que es la pérdida del monopolio religioso de las propias instituciones. ¿Esto cómo se traduce en concreto? Que los símbolos propios de cada religión pululan por la sociedad a gusto del consumidor y son reinterpretados y resignificados por la persona que libremente toma de cada religión, como en una especie de gran carrito de supermercado, lo que mejor le aviene a su gusto, sin ningún control de las instituciones. Y esto es algo
totalmente novedoso que ha generado un elemento nuevo en la posmodernidad que dicen que es la tendencia religiosa que más crece. ¿Cuál? Lo que se llama el creyente sin afiliación religiosa o creyente sin institución. Es decir, en todos los continentes, Pew Research, en todas las últimas investigaciones en Estados Unidos y que tienen control, digamos, de investigadores por todo el mundo que mandan información, se sabe que en todos los continentes lo que más crece, en Uruguay también, son personas que dicen tener creencias religiosas, pero no adherir a una institución religiosa que sirva de referencia. Te interrumpo. Esto tiene que ver con lo que mucha gente uno ha escuchado decir, sí, a ver, yo creo en Dios, creo en algo trascendente, pero no me vengan ni con curas, ni con pastores, ni con iglesias, ni con ir a cumplir determinados rituales. ¿Tiene que ver con eso? Bueno, sí y no. Sí en cuanto que... O aquel que dice, yo tengo mi Dios, que suena un poco bueno, también sí, ahí va. Yo singular, creo que ¿no? a ver, eso de creo en Dios, pero no en la institución, ya es más moderno. Todavía ya estaba. ¿No? De hecho, es clásico, creo, pero no practico. Ese tipo de frases, que a veces uno se pregunta si no hay practicantes que no creen. ¿No? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Es decir, que ahí uno puede ver el tema de la diferencia entre una vida espiritual y de repente una práctica meramente social de la religión, ¿no? Que es otro tema. Claro. Pero bien. A lo que tú te referías del tema del creer, pero de repente no tener esa referencia en la institución, lo que se agudiza en la posmodernidad es el crearse un Dios a medida, que de repente antes la gente decía, yo creo en el Dios cristiano, con toda la doctrina que está en la Biblia y demás, pero no quiero ir a la institución. Pero ahora la novedad es que se construye un modo religioso muy sincrético, que es el sincretismo, es una mezcla doctrinal donde vos te puedes encontrar con alguien que de repente se diga cristiano y crea en la reencarnación como algo normal. Con lo cual, si vos vas a la médula de esas dos doctrinas, se oponen frontalmente. Claro. Y sin embargo hay gente que en esto convive sin problema, y además hay otro tema, como la mentalidad mercantil, ¿no? Consumista ha colonizado todos los aspectos de la vida y también las relaciones humanas, que a veces la gente dice hay crisis de valores, hoy no, hay cambio de valores. En realidad hoy si vos valorás al otro por lo que te da, por lo que te sirve, lo transformás en un bien de consumo. Incluso a tus propios amigos, a tu propia pareja, y el otro no es un bien de consumo. Pero si vos empezás a hablar el lenguaje, como le escuché a uno una vez, que vos tenés que en el amor pensar en los costos y en los beneficios, y el amor fracasa porque no es una empresa. Si yo voy a evaluar eso, entonces ¿qué pasa? Con la religión hago lo mismo. ¿Sí? Es decir, las personas empiezan a evaluar en categorías consumistas, es decir, un Dios que me satisfaga lo que yo necesito. Y entonces ahí voy construyendo, ojo, esto no es algo que uno diga es negativo, es positivo. Es lo que pasa, ¿no? Y frente a esto, digamos, uno puede vislumbrar horizontes, porque estamos en pleno, digamos, remolino, ¿no? Sí. Uno puede vislumbrar lo que va a venir después, porque hablamos de posmodernidad, pero estamos, se me ocurre, en el ojo de la tormenta, ¿no? Sí. Después de esto, digamos, uno puede percibir ¿cómo vamos a salir de este embrollo? Bueno, es complicado. Mira, Eric Hobsbawm en su libro sobre la historia del siglo XX, en la introducción, una de las cosas que dice es la primera vez en la historia en que no solamente no sabemos hacia dónde vamos, que eso pasó otras veces, sino que es la primera vez que no sabemos hacia dónde queremos ir. Lo que dice Hobsbawm es que no hay proyecto. Uh-huh. Que es esa cosa y eso de... quizás es lo más terrible, ¿no? Sí, tal vez es lo más duro, ¿no? Porque vivimos en una sociedad de lo inmediato, de un presente absoluto, donde lo que importa es el ahora, sin tener en cuenta el mañana, y tal vez con una pérdida grande de la memoria, del pasado, de la tradición. Sí, es aquello que muchas veces se dijo despectivamente, con lo que uno no está de acuerdo, porque hay gente que se especializa en darle a los jóvenes por ser jóvenes, meramente. Sí, claro. Pero le asistía razón a aquel que decía que a veces la gente joven lo que dice es, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Es como una urgencia que viene también, se me ocurre, por este vacío que sentimos, ¿no? Sí, tiene que ver también con una falta de sentido, con un montón de elementos culturales que están ahí a la mano. Pero un elemento también que es importante, porque ahí podríamos evaluar todo lo que pasa hoy con la ansiedad galopante que nos domina, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver también con esa cultura que llama el filósofo coreano-alemán Han, que escribió un libro sobre la sociedad del cansancio y que dice que la gente, obviamente, vive en una cultura que lo lleva al hiperagotamiento, dice a la autoexplotación. Ya no es otro que me explota, es mi ansiedad que me explota a mí mismo y ya en el fondo termino siempre agotado, ¿no? Pero, por otra parte, si uno mira otro cambio en la religión importante es que la modernidad
de Descartes para adelante estaba caracterizada por el centro en la razón. Y Kant lo puso en el centro más todavía, es decir, un mundo movido por la razón. Sin embargo, el mundo posmoderno penduló hacia el centro en los sentimientos. Entonces, si vos mirás en la modernidad, la gente, ¿por qué se cambiaba de religión? ¿Y por qué se peleaba de una religión a otra? Por la búsqueda de la verdad. Importaba la verdad. Si yo me hacía cristiano, musulmán, judío, era porque estaba convencido que ahí encontré la verdad. No importa que fuera un embole. Lo que importaba era la verdad. Claro. En cambio, hoy prima mucho más lo emocional y la dimensión estética. Con lo cual, si vos preguntás, estadísticamente está estudiado, ¿por qué te cambiaste de religión? La respuesta es, porque acá me siento espectacular. No importa que sea algo que inventaron la semana pasada. No importa la verdad que hay detrás. Importa que esto me hace bien. Y entonces, cuando ese es el criterio, vos te das cuenta que, y tal vez para hacer un poco contestar a lo que me preguntabas, perspectiva de futuro, la religión que puede predominar es la que valore hoy mucho más lo experiencial. No quiero mezclar con otras cosas, ni meterte en camisa a 11 varas, pero cuando hablabas de esta fuerza, digamos, de lo sentimental o de lo emocional, ¿no? En las decisiones, me vino a la cabeza el tema de este fenómeno que tantos analistas han dado en llamar los populismos, ¿no? Que no importa si vienen de derecha, de izquierda, es el tema, eso, ¿no? Me siento cómodo, yo no sé el tipo aquel qué es lo que hace o qué es lo que piensa al fin y al cabo, sobre los temas en torno a los cuales antes se daba el debate. Eso no me interesa. Me interesa que me siento próximo, porque de repente levanta el índice más fuerte y acusa a los que yo creo que son los que me agreden, o de repente porque siento una empatía que no sé de dónde viene ni hacia dónde va, pero me gusta. Bueno, ese es, digamos, lo emocional. Es buena plataforma de donde hoy se hacen carreras políticas, ¿no? Lo emocional, y yo diría también el énfasis en la dimensión estética. ¿Por qué? Porque si vos mirás los últimos discursos en el Uruguay, por ejemplo, en el ámbito de las campañas políticas, vemos que cada vez hay menos debate, o más bien se le esquiva. El debate seduce a una población intelectual que le interesa escudriñar ideas y confrontar ideas. Sí. Pero cuando las ideas no interesan, entonces también quien piensa una estrategia comunicacional sabe que no necesita volcar contenidos de ningún lado ni del otro. Claro. Que lo que tiene que es que lograr una empatía emocional de identidad, lo que vos te estás diciendo. Entonces, obviamente que si uno mira, pero me pasa a mí a veces que tengo que dar una conferencia o un curso, y a la salida la gente, con muy buena gana, te dice, Miguel, me encantó. Y yo le digo, ¿y qué fue lo que más te gustó? No sé, pero me encantó cómo hablaste. Claro. Entonces, cuando yo evalúo eso, digo, pero fue un fracaso total todo lo que dije. Totalmente. Porque entonces ya no importa lo que decís, Claro. sino el cómo. Por ejemplo, te lo decía fuera de aire hoy charlando de otros temas, y lo traigo a la mesa, otro día podemos hablar de este tema, que el cambio que muchos experimentaron de Benedicto al Papa Francisco, y yo podía exhortar a cualquiera que me trajera algo que Francisco haya dicho, nuevo, que no haya escrito antes Benedicto XVI. No lo van a encontrar. Es impresionante eso que estás diciendo. No lo van a encontrar. Sí. No hay nada nuevo. Lo nuevo es la manera de comunicar. Lo nuevo es la manera de comunicar. Francisco tiene un carisma de comunicación impresionante, una cercanía, un lenguaje, pero no hay novedad. No ha cambiado nada en la Iglesia en cuanto al contenido. Es más, yo me atrevería a decir que Ratzinger ha hecho afirmaciones todavía mucho más revolucionarias y arriesgadas desde lo teológico y lo pastoral que no ha hecho Francisco. Sin embargo, en una cultura de la televisión, como no han leído los más de 100 libros que escribió Ratzinger, que fue un intelectual de gran altura en el siglo XX, por no decir de los mejores y los más grandes, pero es un hombre del libro, en una cultura de masas de televisión. Entonces, obviamente que, a ver, la Iglesia se alegra por el carisma de Francisco, pero sin embargo a veces te enloquece escuchar, ver cómo incluso los mismos católicos formados, referentes de Iglesia, periodistas con formación católica te dicen, bueno, pasa que ahora con Francisco la cosa cambió, y yo le digo, ¿qué cambió? La comunicación. Claro. Es impresionante. Lo cual también dice cuánto cambia nuestra realidad la comunicación, porque sí es verdad que mucha gente se ha acercado a la Iglesia de otra manera, gracias a un cambio en la comunicación. Sí, será importante la tarea que ustedes hacen, ¿no? Y sí, será importante preguntarnos hacia dónde vamos, cómo vamos, con qué herramientas, ¿no? Y decodificar todo este universo que existe y que si uno no lo entiende, es como, como ponernos frente a una máquina de la NASA que no sabemos qué botón apretar, ¿no? Exacto, pero mira, como cierre, por ejemplo, este tema de las emociones,
¿Cuál es la rama evangélica que más ha crecido en los últimos 30 años en el mundo entero y sobre todo en América Latina? Los pentecostales. Mientras las iglesias protestantes históricas pierden fieles, como la católica, por ejemplo en Brasil, que baja un 10%, en Brasil un 10% es muchísima gente de la población, porque eso es del censo, el 10% ha subido un 10% de los pentecostales. Y vos mirás, ¿qué tienen los pentecostales? Y no me refiero a las sectas más peligrosas, sino a los pentecostales más serios, que son iglesias que llenan estadios, que tienen música moderna y que sobre todo sus cultos en estadios, sus prédicas hablan al corazón, son profundamente emotivas en un lenguaje sencillo y popular. Y uno dice, y ese ha sido el éxito de la rama cristiana que más éxito ha tenido en los últimos 30 años y que promete seguir siendo la más exitosa en el campo popular. Una pregunta riesgosa. Sí, adelante. ¿Qué tan malo es, digamos, usar estos recursos? Porque, a ver, cuando yo escucho hablar al corazón, al fin y al cabo, hemos depositado en el corazón la afectividad, lo emocional, que si no nos nubla la vista demasiado, bueno, tampoco está tan mal el poner en juego el corazón por determinados valores, por determinados principios, que pueden ser antiguos también. Pero digo, ¿qué tan malo es usar estas herramientas o es que no sabemos cómo usarlas o pensamos que usando las herramientas por el hecho de usarlo estamos renunciando a determinadas otras cosas muy importantes y no hacemos la mezcla, la poción mágica? Bueno, no sé si está claro. Sí, clarísimo, Daniel. Yo creo que el problema es, primero, recordar siempre que no nos tenemos que agarrar con los medios, porque los medios no tienen moralidad, los medios no son ni buenos ni malos. Los medios están ahí para ser usados. Si me preguntás, obviamente yo creo que el éxito de los pentecostales en cuanto a lo emocional muestra tal vez, como dijo Juan Pablo II, el vacío que muchas veces la propia Iglesia Católica dejó, dedicándose muchas veces a un énfasis más social y menos a lo espiritual, sobre todo en décadas donde eso fue necesario y no fue malo, fue necesario, pero tal vez hizo que se descuidaran otros elementos. Y acá sí me parece importante, uno lo ve, tocar el corazón, sí es lo que nos mueve. O sea, y si además la fe religiosa, lo primero que ha de tocar es el corazón, es lo que ha de mover. Ahora, el tema es si yo uso ese medio para manipular o lo uso honestamente. Yo creo que ahí está la diferencia. La diferencia es ética, es en quien usa esa herramienta. Yo creo que cuando un pastor evangélico, el Papa Francisco, hablan desde el corazón al corazón, lo hacen con toda autenticidad y legitimidad. Otra cosa es cuando yo me aprovecho de la vulnerabilidad emocional de alguien para manipularlo. Eso es otro tema, ¿no? Clarísimo. Ahora, reflexionando lo que tú decías, me parece que entonces tenemos que estar mucho más claro de saber, de razonar eso que estamos recibiendo, porque si no, justamente, de pronto hay alguien que quiere comunicar que es algo bueno para nosotros, pero a veces no todos son cosas buenas. Entonces, si nosotros no sabemos recibirla y no podemos no tenemos herramientas para identificar eso, también nos puede llevar a algo que en el no paquete pueden venir tornillos, si me ocurre. Claro, por supuesto. El pack completo puede ser complicado. Me parece que como que estamos en un momento de razonar un poco más eso, ¿no? Bueno, sí, hay que recuperar un poquito la razón, ¿no? Eso es verdad. Sí. Bien. Mi querido Miguel Pastorino, yo te agradezco enormemente que hayas venido por aquí. Antes que nada quiero decir saludo tu inteligencia, que tiene forma a veces de humor. A veces creemos que el humor es malo. O superficial. O superficial. Y el humor, siempre considerado, es un rasgo de la inteligencia. A ver, entendámonos, el humor inteligente estoy hablando, claro. ¿No? Y también el ser provocador. Cuando uno es provocador, no meramente por tirar piedras, sino remueve, porque fortalece lo que debe ser fortalecido y arrasa con lo que debe ser arrasado. No, y a veces tenés que caricaturizar y exagerar un poco también para poder dejar claras algunas ideas, ¿no? Exacto. Miguel, te propongo, yo no sé cómo vamos a organizarnos los días, pero me encantaría que recalaras por acá. Yo lo digo, la audiencia lo sabe, yo voy a venir todos los lunes. Bien. Con el padre Fabián, salvo que pase algo, voy a estar los lunes, o sea que... Después te trasladas de estudio y te bueno, podemos armar una agenda e ir haciendo algunos encuentros, por supuesto. Un placer contar contigo, de corazón. Bueno, muchas gracias y un fuerte saludo a la audiencia.